La pregunta de la tarde, 7 minutos para las 7. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren durante el primer trimestre. Ignacio Lobo, ginecólogo y obstetra, especialista en ginecología oncológica, cirugía de la reproducción, nos contesta esta pregunta. Doctor Lobo, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos. Pues mira, sí, la mayoría, hasta casi podemos decir que el 80 o incluso más del 80% de los abortos se producen en el primer trimestre. Es muy poco frecuente que pasada las de semana 12, 14 ya se produzca, una interrupción de la gestación. Uh-huh. Querías, respecto a las posibles causas, sí, la más frecuente... Porque todo el mundo se pregunta, doctor, las causas cuando eso te ocurre, ¿no? Los abortos en los humanos son muy frecuentes. Cuando hablamos del 80% es el primer trimestre, pero la incidencia de aborto espontáneo es muy alta. Estamos hablando de entre un 15 y un 20%. Eso prácticamente implica que casi una de cada 5 mujeres recién embarazadas tiene la probabilidad, lo más probable es que vaya a tener una interrupción, un aborto. Y hemos dicho que durante ese primer trimestre, además. Exacto, eso es. Los abortos tardíos son muy poco frecuentes y sí que suelen tener causas un poco más diferentes, ¿no? En el primer trimestre la causa más frecuente suelen ser las alteraciones cromosómicas. Es decir, el propio feto se ha formado mal, tiene ya alguna alteración cromosómica, parecido pues como el síndrome de Down que todo el mundo conoce, pero no esta, sino otras alteraciones cromosómicas más severas que incluso son incompatibles con la vida, ¿no? Entonces eso es la causa más frecuente. Luego hay otras, a veces hay puede haber factores tóxicos, por parte pues el uso de drogas, algunos alcohol, etcétera. También pueden haber factores inmunológicos, factores que la madre pues te puede tener alguna enfermedad, factores de alteraciones de la coagulación de la sangre también se relacionan frecuentemente. Alteraciones uterinas, la presencia de miomas o alguna malformación de la cavidad uterina también puede condicionar las interrupciones, los abortos en el primer trimestre. Y más o menos, a grandes rasgos, estas serían las grandes causas. También hay factores hormonales. El déficit de progesterona con la ovulación también podría ser otra causa que pudiera justificar la presencia de abortos en el primer trimestre. ¿Hay un factor, doctor, hereditario? Es decir, si mi madre tuvo abortos, yo voy a tener abortos. ¿Esto existe? Hombre, si hubiese una enfermedad, por ejemplo, de la coagulación, que sí que hay algunas que pueden ser hereditarias, sí sería el caso. Pero la mayoría de las veces los abortos se producen porque la frecuencia de abortos es alta. Es decir, una madre puede tener un aborto, una hija o una nieta o una sobrina pueden tener abortos porque es muy frecuente, un 20% es una frecuencia muy elevada. Y probablemente además los motivos sean distintos. Y la edad materna avanzada también es otro factor porque favorece las alteraciones cromosómicas. Entonces, hoy por hoy probablemente tenemos una frecuencia más elevada que antaño porque también tenemos una maternidad que ha elevado mucho su edad. Es decir, tenemos las mamás, hoy por hoy, tienen una edad mayor que unas generaciones anteriores, pues que se embarazaban a los 20 y tantos, y hoy estamos en los 30, 40. Totalmente, doctor. Y por último, el uso de ciertos medicamentos. ¿O qué medicamentos pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo? ¿Hay medicamentos que si lo tomas te puedes abortar? Sí, hay algunos medicamentos, pero por suerte, por decirlo así, son muy pocos. Hombre, todos los que están relacionados con las quimioterapias, casos de cáncer, pueden por sí solos, por su mecanismo de acción, pueden producir abortos. Pero esos no hay que tenerles miedos porque ningún paciente va a recibir un medicamento así. Selectivamente hay muy poquitos. Por ejemplo, hay algún antibiótico muy específico que puede provocar alguna malformación y sí que pudiera provocar abortos. Otros medicamentos que se pueden utilizar, por ejemplo el metotrexate, también puede provocar abortos y malformaciones. Es un quimioterápico, pero que se utiliza mucho en algunas enfermedades articulares o reumatológicas. Entonces ese podría ser el que más uso habitual. Los otros, en general,
son muy poco utilizados y en general la mayoría de los pacientes no tienen que tener miedo a las medicaciones habituales, como es el típico antibiótico para una infección normal o el típico antiinflamatorio normal. El uso puntual de alguna medicación suelta no va a generar una pérdida de un embarazo, un aborto. Doctor Lobo, mil gracias por contestarnos la pregunta de hoy. Un saludo. Un saludo igualmente. Muchas gracias a vosotros.